Home, 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 home. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Hola oyentes y seguidores de las huellas de la historia. Les damos la bienvenida al octavo episodio de nuestro podcast, nuestra serie dedicada a saber sobre la mirada que los presidentes de Colombia han tenido de nuestra nación. Hace una pausa hoy y le damos paso a un episodio especial enfocado en las mujeres que desafiaron las normas de la colonia y que contribuyeron al nuevo curso de nuestra historia como nación independiente. Celebramos así las luchas de las mujeres que nos han permitido tener voz y participación en el país y que conmemoramos cada 8 de marzo. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Mientras la nación se debatía entre la lealtad a la corona española y el anhelo de emancipación, un grupo notable de mujeres emergió como pilares de cambio y de resistencia. A menudo olvidadas en los relatos convencionales de la historia, estas mujeres desempeñaron roles cruciales, desde espías clandestinas hasta líderes en la sombra, cuyas acciones influyeron en nuestros pasos hacia la independencia. Revisaremos las historias de mujeres que utilizaron su influencia para apoyar la causa independentista y que desafiaron las convenciones de género para tomar las armas y luchar por la libertad de su tierra natal, cada una dejando una huella indeleble en la historia de Colombia. En el marco de la lucha por la independencia de Hispanoamérica, la Gran Colombia representaba el sueño bolivariano de libertad y unidad que podía surgir luego de la derrota de los colonizadores españoles. Los relatos tradicionales nos cuentan cómo algunas mujeres tuvieron vínculos sentimentales con los próceres masculinos e incluso aportaron brevemente en las luchas, pero pocas veces profundizan en los relatos de las mujeres, su coraje, talento y sacrificio que ayudaron a dar forma a esta nación. Comencemos con la historia de Manuela Beltrán, una líder campesina que encabezó una revuelta popular conocida como la Revolución de los Comuneros en 1781 en contra de los impuestos opresivos impuestos por la corona española en la región del Socorro, en lo que hoy es Colombia. Aunque su historia desaparece con el reconocimiento de las luchas encabezadas por otros comuneros como José Antonio Galán, la historiografía del siglo XX rescató su protagonismo y la consideró la primera heroína de la lucha por la independencia de la Nueva Granada. Sin embargo, antes de que la historia le diera su lugar, el venezolano Francisco de Miranda la reconoció como precursora de la lucha patria. Manuela Beltrán era una tendera de El Socorro, una de las zonas más prósperas del virreinato de la Nueva Granada. Ella, como muchos en la región, se vio afectada por la prohibición de la siembra de tabaco y problemas relacionados con la tenencia de la tierra. Como otros 2.000 manifestantes, acudió a la plaza de mercado a protestar frente a la residencia del alcalde el 16 de marzo de 1781. A sus 57 años, recibió con incredulidad las promesas del alcalde de llevar a los españoles las quejas de los manifestantes y decidió romper el edicto en donde se encontraba detallado cada impuesto. Se dice que ella inició el cántico que la multitud extendió con su protesta, el cual decía algo así como «Viva el rey y abajo el mal gobierno». A su reclamo se unieron miembros de la élite de Socorro como Juan Francisco de Bermeo, quien comenzó a liderar las marchas de protesta hacia Santa Fe. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Además de Manuela Beltrán, cabe destacar la influencia del movimiento ilustrado en las mujeres santafereñas del siglo XVIII. La esposa de Camilo Torres, doña Francisca Prieto Ricaurte, encabezó junto a doña Catalina Tejada y doña Andrea Ricaurte de Lozano
un movimiento de mujeres que organizaban tertulias acompañadas de chocolate en las que se hablaba de literatura ilustrada proveniente de Europa y se comentaban hechos políticos como la Revolución Francesa o la misma Revolución Norteamericana. Quizá por este vínculo con las ideas ilustradas de igualdad, libertad e independencia, otra mujer de la época decidió fundar el primer colegio para mujeres en la Nueva Granada. Se trató de María Gertrudis Clemencia de Caicedo, quien buscó la aprobación del funcionamiento en Santa Fe de una institución educativa que preparara en literatura, economía e ideas vanguardistas a las mujeres de la época, de modo que pudieran apoyar en la creación de una sociedad más fuerte y justa. Aunque falleció en 1779, su objetivo se logró con la fundación en 1783 del Colegio de la Enseñanza, cuya apertura se dio con la educación de 25 niñas de familias aristocráticas de Santa Fe y una escuela para 300 niñas del pueblo. A estas mujeres que hemos mencionado se unen muchas que los cronistas del 20 de julio de 1810 mencionan como participantes de ataques a las casas de los oidores y que se concentraron en la Plaza Mayor de Santa Fe para participar en el Cabildo Abierto. Dentro de ellas se encontraban Melchora Nieto, una propietaria de un almacén de la plaza, y Francisca Guerra, una tendera. Dentro de los relatos de ese día se comparte el de una madre que le dijo a su hijo que fuera a morir con los demás hombres, mientras ella y otras mujeres se ponían al frente de la batalla, listas para recibir la primera descarga de la artillería española y permitir así el avance de los patriotas. Además, se encuentra el relato del liderazgo de una maestra santafereña, Bárbara Forero, quien luego de dar un fuerte discurso contra la opresión española, motivó a otras mujeres a participar de los movimientos revolucionarios en la Plaza Mayor de Santa Fe. Tras el 20 de julio, la hija de Antonio Nariño, Mercedes Nariño, se vistió de militar y se puso al frente de las batallas que su padre comenzó para mostrar la superioridad del centralismo. Estos movimientos de participación de las mujeres en las luchas de ambos bandos civiles, tanto centralistas como federalistas, se fortalecieron luego de la Reconquista, pues las mujeres se unieron a los ejércitos patriotas en su lucha contra los realistas, incluso cuando varios ejércitos locales tenían prohibida la participación de las mujeres en sus filas. Es el caso de Evangelista Tamayo, una tunjana que luchó bajo el mando de Bolívar en la batalla de Boyacá y que alcanzó el rango de capitán hasta su muerte en 1821. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Pero no todas las mujeres participaron en los frentes de batalla. Otras asistieron a los heridos en cada batalla o trabajaron como mensajeras o espías. Incluso ocultaron en sus hogares a patriotas perseguidos y ayudaron en la confección de los uniformes y blasones militares. De hecho, una de las espías más famosas de la época es Policarpa Salabarrieta. La Pola, como se le conoce desde entonces, participaba en sesiones de costura realizadas en casas de realistas y recopilaba información sobre la ubicación, el número y el armamento de las tropas enemigas. Además, apoyó a las tropas del llano, llevando mensajes entre ellos y convenciendo a diferentes personas de unirse a los ejércitos patriotas. Por eso, los españoles la fusilaron el 14 de noviembre de 1817, día en el que actualmente se le reconoce con la celebración del Día de la Mujer Colombiana. Sin embargo, la Pola no fue la única mujer fusilada por su participación en favor de la independencia. Las crónicas históricas revelan que al menos 59 mujeres fueron ejecutadas por pelotones de fusilamiento de la Reconquista. Una de ellas es la norte santandereana Mercedes Ábrego, fusilada por su apoyo a Bolívar y por haberle confeccionado uno de sus trajes representativos en batalla. Otro caso es el de Dorotea Castro, fusilada junto a su esclava Josefa, por resguardar patriotas en su casa y proveerles de armas, hombres y caballos. También está el caso de María Josefa Lizarralde, una española que usó sus contactos para sobornar a los guardias de la cárcel de Zipaquirá y buscar la liberación de patriotas capturados. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana.
Es importante aquí mencionar el caso de Antonia Santos, originaria de El Socorro y por lo tanto bien informada del papel jugado por Manuela Beltrán en la región. Antonia hizo parte de los grupos guerrilleros que se levantaron contra los realistas en la zona y que apoyaron la campaña libertadora de Bolívar. Ella misma lideró la guerrilla de Coromoro, siendo su hacienda El Hatillo el centro de operaciones militares de este grupo. Esta guerrilla fue clave para el triunfo patriota en las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, ya que su papel fue distraer a los españoles que planeaban detener a Bolívar. Por esta razón, los españoles entraron en su hacienda en 1816 y la capturaron junto a sus hermanos y otros cabecillas de la guerrilla. Antonia Santos fue ejecutada públicamente el 28 de julio de ese año. Su muerte se convirtió en la inspiración de los grupos guerrilleros para luchar por la independencia. Por último, recordaremos a la quiteña Manuela Sáenz, no sin antes recordar muchas más mujeres de diferentes grupos sociales y regiones que participaron de la lucha independentista y sus nombres siguen descubriéndose luego de ser tapados por los prejuicios de género y de origen social que aún nos aquejan socialmente. Manuela misma fue reducida amante de Simón Bolívar e incluso sacada de la historia durante el siglo XIX por considerar que opacaba la imagen del libertador. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Todas las compas luchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Dayar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Manuelita Sáenz, como la conocemos ahora, fue siempre muy cercana a las acciones rebeldes contra el yugo español y disfrutaba ver los desfiles patriotas luego de las independencias de 1810. Cuando se encontraba en Lima en 1820, comenzó a liderar encuentros disfrazados de fiestas en su casa, donde se reunían conspiradores limeños que esperaban la campaña libertadora de Bolívar luego de que éste se dispusiera a la fundación en el Congreso de Angostura de la Primera República de Colombia, ahora conocida por los historiadores como la Gran Colombia. En calidad de anfitriona, Manuelita invitaba a realistas a sus fiestas y actuaba como espía para pasar información a los patriotas limeños. Sus esfuerzos le valieron el reconocimiento de Caballeresa del Sol al patriotismo de las más sensibles, luego de la liberación del Perú en 1822. Después marchó a Quito con su padre y allí atendió heridos, seguía con sus labores de espionaje y hacía donaciones a los militares que aún se encontraban luchando con los remanentes realistas. Allí conoció a Bolívar, con quien inició un romance. Durante las ausencias de él para luchar por la liberación de Ecuador, Manuelita luchó junto a Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho y recibió el reconocimiento de miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador, marchando junto a Bolívar a Santa Fe luego de terminar la lucha. Después de ayudar en el escape de Bolívar de un atentado el 25 de septiembre de 1828, en lo que se conoció como la Noche Septembrina, Bolívar la reconoció como libertadora del Libertador. Al enterarse de la muerte del prócer en Santa Marta, Manuelita intentó suicidarse inspirada por Cleopatra, haciéndose morder de una víbora, pero los habitantes de Guaduas la salvaron. Después fue perseguida por Francisco de Paula Santander y sus partidarios, por lo que escribió La Torre de Babel en 1830, un texto que fue catalogado como peligroso y cargado de sedición, razón por la cual el gobierno de Santander emitió contra ella una orden de captura. Sin contar con el apoyo de los bolivarianos, quienes la veían como un peligro para su causa, huyó a Ecuador pero fue desterrada por orden presidencial. Sin recibir la renta que provenía de su hacienda en Quito, se dedicó a la elaboración de dulces y tejidos artesanales, a la enseñanza del inglés y a bautizos de niños y niñas con la condición de que se llamaran Simón o Simona, siendo muy respetada en el puerto de Paita, donde contrajo difteria y murió a los 60 años. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir
del amor, que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Con su historia terminamos este especial por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemorando las luchas por la igualdad y la libertad de miles de mujeres que se enfrentaron a los españoles y los hombres de su propia patria para que no solo los hombres blancos y de clases altas disfrutaran del anhelo de independencia. A ellas y a quienes aún luchan por la igualdad en derechos humanos, muchas gracias. Les invitamos como siempre a seguirnos en Instagram y en Twitter o X y a dejarnos conocer sus opiniones del episodio en nuestras redes o acá mismo en Spotify y seguir acompañando nuestro recorrido por las huellas de la historia de Colombia. Hasta la próxima semana. No olviden que durante este episodio escuchamos la versión colombiana de Canción sin Miedo, compuesta por Vivir Quintana en memoria de las víctimas de feminicidio.